Hubo una imagen que viste miles de veces. Una colina verde, un cielo azul. Era el fondo de pantalla que venía por defecto en Windows XP. Y durante muchos años fue probablemente la imagen más reproducida de la historia de la humanidad. No le prestabas especial atención. Estaba ahí cuando encendías el ordenador, antes de que se abriese nada. Era el horizonte del nuevo milenio. No sé si la recuerdas como algo bello o simplemente como algo que estaba. Pero si cierras los ojos un momento y la traes de vuelta, hay algo en ella que resulta extraño ahora. No la imagen en sí, sino lo que prometía. Ese exterior luminoso, ese cielo radiante, esa sensación de que el mundo al que ibas a conectarte se parecía a salir a la calle un día perfecto. Cada época proyecta una imagen del futuro, y esa imagen siempre dice más sobre el momento en el que se vive que sobre lo que realmente se viene. En los años 50 el futuro era atómico y espacial. Cohetes, ciudades en la luna, electrodomésticos que te hacían la vida perfecta. Era el futuro de una época que acababa de salir de la Segunda Guerra Mundial y necesitaba creer que la ciencia lo resolvería todo. En los 70 ese optimismo se agrietó. El petróleo, Vietnam, la resaca de todo lo anterior. El futuro se volvió más oscuro, más desconfiado. La ciencia ficción de esa época no prometía, advertía. El futuro empezó a parecerse a una amenaza. Los 80 mezclaron las dos cosas, neón y sombra, progreso y peligro, colorines y suciedad. El ciberpunk es eso, un futuro brillante que también te puede destruir. Ciudades enormes y luminosas, habitadas por gente que no tiene nada. La tecnología como poder y como trampa al mismo tiempo. Y luego llegó ese paréntesis, finales de los 90, principios de los 2000, un momento extrañamente tranquilo entre el fin de la Guerra Fría y lo que vino después. Internet prometía conectarlo todo, el año 2000 llegó y no destruyó nada, y el futuro que se imaginó en ese momento tenía una forma muy peculiar. Era como unas vacaciones. Era translúcido, era frutal, era vibrante, era fresco. Los ordenadores parecían del mismo plástico que los toboganes de un parque acuático. Los teléfonos parecían frutas tropicales. Las interfaces de los sistemas operativos tenían peces exóticos, burbujas, praderas verdes, auroras boreales. La naturaleza había entrado dentro de la pantalla y no como decoración, sino como promesa. La tecnología y el mundo exterior podían convivir, podían ser la misma cosa, y la naturaleza era un reclamo. Esta estética tiene un nombre, aunque nadie la llamaba así entonces, se llama Frutigeraero, y fue parte del lenguaje visual dominante de una década entera. Windows Vista, Mac OS X, la primera PlayStation portátil, los iPod, los anuncios de detergente, todo hablaba el mismo idioma. El nombre no se acuñó hasta casi 2020, ya muerta la estética. La nombramos después de perderla, como cuando le das un premio a un genio que ya no está. Lo que definía ese lenguaje visual no era solo la estética, era una actitud. La tecnología no se definía como una máquina fría, sino como algo casi orgánico, algo que pertenecía al mismo mundo que el sol y el mar. Un futuro que asumía que seguirías teniendo cuerpo, que querrías salir, que el exterior seguiría siendo la referencia. Y es curioso porque en ese mismo año, en 1999, mientras Apple presentaba el iMac de colores y el diseño tecnológico prometía ese futuro acuático y luminoso, un anime japonés llamado Serial Experiments Line imaginaba exactamente lo contrario. Una adolescente que se va disolviendo dentro de la red hasta perder la frontera entre el cuerpo y el espacio digital. En los márgenes siempre hay gente pensando en otras cosas. Es probablemente uno de mis animes favoritos y la principal referencia para mi película Natalie Net. Ese futuro se fue desplazando, sin que nadie tomara la decisión, sin que nadie firmara nada. Un diseño más oscuro aquí, un material más frío allá. En 2007 Apple presentó el iPhone y era negro, era cristal, era minimalista y todo el mundo lo imitó porque parecía el futuro. Otro futuro, porque el anterior ya había quedado atrás sin haber llegado a cumplirse. En 2013 llegó iOS 7 y de golpe las interfaces perdieron la conexión con la naturaleza. Nada de burbujas, nada de texturas, nada de agua, nada del llamado esqueumorfismo. Plano, limpio, eficiente. Microsoft hizo lo mismo, todos hicieron lo mismo. El diseño plano colonizó todo lo que encontró por delante y lo acuático, lo frutal, lo translúcido quedó de repente anticuado, casi vergonzoso. La luz ya no era la del sol, era la de una torre de ordenador con luces de colores que puedes programar. Rosa, verde, azul. Una suerte de aurora boreal doméstica que no te invita a salir, sino que hace que quedarse sea suficientemente bonito. El futuro del cambio de milenio asumía que saldrías, que la tecnología era algo que usabas para moverte por el mundo, pero quizá eso era mucho asumir. Según estudios de la OMS, las personas pasamos alrededor del 90% del tiempo en interiores, más de 20 horas al día.
Y a la mayoría de la gente, si le preguntas, subestima el tiempo que pasa encerrada. En España, que es uno de los países más soleados de Europa, se ha detectado en los últimos años un déficit creciente de vitamina D. La causa principal no es la dieta, es que no salimos. Vivimos rodeados de sol y apenas interactuamos. Es como un compañero de piso con el que no nos llevamos bien. Y lógicamente no hablo de tostarte en la playa, sino de tener una relación sana con el exterior. Antes socializabas en el parque y ahora te conectas a un videojuego free to play y socializas ahí. Está bien, estás socializando. Pero ese sitio no tiene sol, tiene luz azul. La misma que inhibe la melatonina, dificulta el sueño y con el tiempo empieza a pasarle factura a tu retina. Todos conoceréis los videojuegos de mundo abierto. Puedes ir a cualquier sitio, explorar, perderte. Tienen cielos que cambian con el tiempo, amaneceres, tormentas, praderas que se extienden hasta donde alcanza la vista. Reproducen el exterior con una fidelidad que a veces resulta sorprendente. Y es posible disfrutar de ellos mientras tomas un Monster en una habitación sin ventana. En Japón llevan décadas hablando del fenómeno llamado hikikomori, personas que se recluyen voluntariamente en casa durante meses o años, sustituyendo el mundo exterior por el digital. Empezó como algo específicamente japonés, pero ya no lo es. La naturaleza no ha desaparecido del futuro, ha cambiado de sitio. Aunque tal vez hay que decir algo sobre esa habitación sin ventanas, porque probablemente no sea un capricho estético. Los alquileres han subido, los salarios no han seguido el ritmo. Si poder disfrutar del mundo real se ha vuelto caro, acotador o simplemente inaccesible, tiene sentido que la gente construya su vida en otro sitio. Los mundos abiertos de los videojuegos son espacios donde no te cobran el alquiler. Bueno, miento, te lo cobran más barato. En 1998, el mismo año del iMac de colores y de Serial Experiments Line, se estrenó El show de Truman, una película donde un hombre vive en un decorado perfecto sin saberlo, un pueblo limpio, soleado, amable, el cielo siempre es azul, los vecinos siempre sonrientes, un lugar que parece el futuro prometido hecho arquitectura. Sea Heaven es la colina de Windows XP, pero con calles y vecinos. Lo que la película muestra, entre otras cosas, es que ese exterior luminoso tenía un techo, que detrás del horizonte había una pared, que alguien había construido ese cielo con la intención genuina de que Truman se sintiera bien, y que ese gesto bien intencionado era también una jaula. Truman no sabe que le están grabando. Nosotros sí sabemos que nos grabamos. Construimos nuestro propio decorado, elegimos el fondo, la luz, el ángulo. Hay personas que documentan cada comida, cada viaje, cada momento con sus hijos. Niños que llevan siendo personajes públicos desde antes de entender siquiera lo que eso significa. Familias enteras convertidas en contenido. Christoph tomó esa decisión por Truman. Nosotros la tomamos por nosotros mismos y a veces por los demás. Vivimos en el mayor reality show jamás creado. Cuando Truman golpea con la proa del barco la pared del horizonte, el cielo se agrieta, es un decorado. Esa imagen tiene mucho que ver con un fenómeno que apareció en internet hace unos años. Fotos y vídeos de espacios vacíos que generaban una incomodidad difícil de nombrar. Una piscina cubierta con esa luz blanca que imita el mediodía. Un pasillo de moqueta que no lleva a ningún sitio. Un McDonald's de los 90 a las 3 de la madrugada. La gente los llamó espacios liminales. Y muchos de esos espacios pertenecían exactamente a la estética del cambio de milenio. Sin las personas, sin el movimiento, sin ser ya una promesa, el espacio quedaba expuesto como lo que es. Y eso es lo que quedó del futuro prometido. Un decorado. No en el sentido de que fuera falso o que alguien nos engañara. Un decorado puede ser bonito, puede ser bien intencionado, puede hacer que te sientas bien mientras estás dentro. Pero llegado cierto punto, después de unos años navegando, la proa golpeó contra la pared. Cada época proyecta un futuro que habla de ellas, de sus miedos, de sus esperanzas, de cómo imagina que va a vivir. El futuro de los 50 hablaba de una época que necesitaba creer en el progreso. El del cambio de milenio hablaba de un momento que quería que la tecnología fuera amable y el sol siguiera siendo el centro. ¿Y el nuestro? La verdad, no lo sé. Pero a veces cuando abro el ordenador y por un momento aparece ese fondo azul antes de que cargue nada, pienso en ese cielo y en esa colina verde, en ese horizonte que nunca elegí pero que siempre tuve delante y en lo que prometía. Y de alguna forma extraña, siento nostalgia por el futuro. Quiéranme.